El maestro Burgoa es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de doctorado en Derecho Constitucional por la misma universidad. Desde hace 10 años, el maestro Burgoa es profesor de Teoría de la Constitución y de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente es director general adjunto de promoción a la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El maestro Burgoa nos va a hablar sobre los principios fundamentales en las constituciones y creo que es un tema que merece escucharse. Por favor, maestro. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la presentación del doctor José Mes Huerta, quien es investigador de este instituto. Y también les quiero comentar que, pues en aras de la amistad, yo no supliré al doctor Daniel Barceló. Él, por supuesto, expondrá en otro momento el tema, pero sí quiero yo hablarles de este tema que tiene que ver con principios fundamentales que tienen las constituciones. Cuando este curso se diseñó, pues prácticamente se habla de la continuidad de los cursos que se empezaron a impartir desde el año pasado sobre historia constitucional. Y cuando hablamos del tema de federalismo y centralismo, nos abocamos prácticamente a este contexto histórico, pero también al contexto jurídico, cómo se encuentra organizado la parte de cada una de estas constituciones, tanto el acta constitutiva de la Federación que se expuso en la sesión pasada. La próxima semana, el doctor José Gámez Torruco, quien es el director del Museo de las Constituciones, va a exponer el tema específicamente de la Constitución de 1824. Y qué mejor que el doctor José Gámez Torruco, que al ser el director del Museo de las Constituciones, y que de hecho en ese recinto, en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, es en donde se elaboró esta Constitución de 1824 y también el acta constitutiva de la Federación. Dentro de este panorama que yo les quiero hacer énfasis es hacer unas precisiones en cuanto a distintos conceptos que se han ido exponiendo y que se seguirán mencionando a lo largo de estas sesiones, porque aquí la pregunta fundamental de todo es ¿qué es una constitución? Hemos hablado ya de distintas constituciones. El año pasado estuvimos celebrando la primer constitución del México, que es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que todos conocemos como la Constitución de Apatzingán. Pero ¿qué implica que podamos nosotros tener un concepto de constitución? Muchas veces hablamos constantemente de que quizá conocemos nuestra Constitución, quizá no, quizá es constantemente violada o alterada o reformada. Pero ¿hasta dónde nosotros podemos identificar cada uno de los elementos que la van a integrar y principalmente que nosotros podamos transmitir este contenido de la propia Constitución? Cuando nosotros nos estamos acercando al centenario de la Constitución, nos va a permitir hacer una reflexión sobre el contenido de la Constitución vigente, pero también nos va a permitir recordar los orígenes que tiene nuestra Constitución. Esos orígenes se remontan a la Constitución de 1814, considerando que es la primera hecha en nuestra nación. Porque se ha hablado en cuanto a la Constitución de Cádiz, si esta representa un antecedente directo de nuestro constitucionalismo. Lo cierto es que la Constitución de Cádiz solamente se toma la parte electoral, pero la Constitución de Cádiz también va a retomar lo que tiene que ver con aquellos principios liberales de las constituciones francesas de 1791, 1793, 1795 y por supuesto la Constitución de los Estados Unidos de América. Dentro de estos comentarios en cuanto a lo que tiene que ver con una constitución, vemos que etimológicamente constitución va a provenir del vocablo del latín que es cum, que es en conjunto, y statuere.
Es decir, cuando hablamos de una constitución desde el punto de vista etimológico, va a significar el establecimiento de algo. Cuando hablamos nosotros de una constitución de un Estado, nos vamos a referir particularmente a la forma en cómo se va a organizar el poder público y cómo se van a empezar a incorporar los derechos humanos o derechos fundamentales que vamos a tener nosotros como ciudadanos. De ahí que cuando nosotros pensamos en una constitución, esta a su vez va a estar integrada por dos partes, una llamada dogmática y otra llamada orgánica. Dentro de la llamada parte dogmática vamos nosotros a incorporar aquellos derechos ciudadanos y aquellos principios fundamentales que debe de tener una nación visto dentro de un Estado. Dentro de estos principios que se van a encontrar en una llamada parte dogmática, vamos a tener un catálogo de derechos. Este catálogo de derechos nosotros lo vemos muy puntualmente reflejado dentro de la Constitución de Apatzingán. Ahí existe ya lo que tiene que ver con estas garantías de igualdad, de seguridad, de propiedad, que nos van a permitir ir estableciendo los cimientos de nuestro constitucionalismo. Cuando nosotros vemos la Constitución de 1824, esta no va a tener un catálogo específico de derechos, no de una forma perfectamente clara, pero sí se van a encontrar algunos derechos dentro de la Constitución, y lo más importante es que atendiendo al sistema federal se va a permitir que los estados, o sea, promover que los estados puedan empezar a establecer en sus constituciones el tema de derechos. Esto se establece tanto en el acta constitutiva de la Federación, que debemos de verlo esto en su conjunto cuando vamos a hablar de 1824 y cuando vamos a hablar de nuestra Constitución Federal, la primera del México independiente. Entonces, tanto en el acta constitutiva de la Federación como en la propia Constitución de 24, se empiezan ya a tener una serie de derechos, aunque dispersos, pero sí los vamos a tener ya incorporados, e insisto y reitero que los estados en cada una de las entidades van a poder legislar en cuanto a cada uno de este conjunto de prerrogativas que le van a corresponder a las personas. Por otra parte, la llamada parte orgánica. Dentro de esta parte orgánica se va a establecer el ejercicio del poder público. ¿De qué poder público hablamos? De este llamado supremo poder, que tiene que distribuirse para su ejercicio en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo a la teoría de pesos y contrapesos, esos tres poderes deben de encontrarse en un mismo nivel, que pueda permitir que sean estos llamados pesos y contrapesos en donde ningún poder pueda estar por encima de otro poder. Esto dentro de un esquema propio de una teoría constitucional que nos permita ir estableciendo las competencias que va a tener cada uno de los entes del poder público. Cuando nosotros vemos la parte orgánica de la Constitución, pues es también identificar este llamado capítulo geográfico que tiene una Constitución. Es decir, se busca que aquellos principios que tiene un Estado, que de acuerdo a la propia teoría del Estado, identificamos tres principios esenciales, que es el elemento humano, que es la población, que es el elemento físico del Estado, que va a ser el territorio, y va a ser el elemento jurídico, el gobierno que tiene un Estado. Y aquí es importante hacer una precisión en cuanto a la forma de Estado y en cuanto a la forma de gobierno, porque muchas veces cuando hablamos de uno o de otro concepto, luego suelen utilizarse como sinónimos. Cuando hablamos de la forma de Estado, y de hecho este curso está haciendo una presión muy importante en cuanto a la forma de Estado, desde el punto de vista de la forma en cómo se va a ejercer el poder público dentro de un Estado. Hablamos de una forma de Estado federal o de una forma de Estado de tipo centralista. Pero dentro de estas formas de Estado va a existir un gobierno que tiene que tener muy claro cómo se va a ejercer.
Y cuando nosotros hablamos de formas de gobierno, pues tenemos una forma de gobierno republicana. También pudiésemos tener una forma de gobierno de una monarquía. Pero estas precisiones son importantes porque nos van a permitir identificar dentro de la Constitución de 1824 cuáles son estos principios fundamentales y que pues prácticamente son los que han ido permeando o transmitiéndose a nuestras siguientes constituciones federales, la del 57 y la de 1917. El propio constitucionalismo mexicano va a identificar 4 congresos constituyentes. El primero es el Congreso Constituyente de Chilpancingo, que es el que se va a instalar el 13 de septiembre de 1813 y es el que nos va a dar la Constitución de Apatzingán. El segundo Congreso, que es el del primero del México Independiente, que es el que nos va a dar la Constitución de 24, el tercero, que es el del 57, y el cuarto, que es el Constituyente de Querétaro, que es el que nos va a dar esta Constitución vigente que actualmente tenemos. Entonces, dicho este panorama general, dentro de estos conceptos de Constitución, pues quiero estar retomando algunos de aquellos que son los principales dentro de lo que es este marco de la teoría constitucional. Por ejemplo, el caso de Fernandín Lasalle. Él, cuando se refiere a lo que es una constitución, se refiere desde un punto de vista pues muy realista, porque habla que una constitución va a ser la suma de los factores reales de poder. Es decir, para Lasalle, más allá de tener una constitución de tipo escrita, lo que implica es cómo están las fuerzas que van a permitir darle a un Estado una forma de ejercer el poder público. Entonces, Lasalle es muy realista en cuanto a su definición de lo que es una propia constitución. Por ejemplo, Carl Schmitt, el maestro alemán, él nos dice que es la unidad política de un pueblo o es la situación total de la unidad y ordenación políticas. Es decir, aquí refiere desde un punto de vista en el que el pueblo organizado pueda realmente saber cuáles serán la mejor forma de que se puede ejercer este poder público, considerando que todo poder público pues debe de emanar del pueblo y ejercerse en beneficio de este. Por ejemplo, en el caso de Hans Kelsen, otro de los grandes teóricos que tenemos dentro de la teoría constitucional, dice que hablar de una constitución es hablar de la norma fundadora básica que establece la unidad de esta relación de producción y coordinación entre las normas jurídicas de un Estado. Entonces, para Kelsen es identificar una norma general de la cual se va a desprender todo un orden jurídico que nos permita identificar aquellos grandes rasgos y aspectos sobre los cuales tanto las relaciones entre gobernantes y gobernados se puedan establecer de una forma muy precisa. Y por ejemplo, en el caso de otro concepto, de Karl Loewenstein, él habla que una constitución va a ser el ser de cada sociedad, es la cultura social real, son las formas de conducta reconocidas, son los principios políticos en los que se basa toda comunidad. Dentro de cada uno de esos conceptos, nosotros vamos a poder ir identificando algunos que, aunque se dicen con distintos conceptos, con distintas perspectivas, pero siempre nos van a hablar de una unidad política, de la forma de organizar el poder público, entendiendo que ese poder público, y de acuerdo a un esquema tradicional, pues es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero que ninguno de estos poderes deben de ejercer funciones que naturalmente le van a corresponder a otro de los poderes, que es precisamente lo que se va a buscar, porque de lo contrario, el hecho de poder tener en una sola persona el ejercicio del supremo poder, pues estaríamos ante una tiranía, estaríamos ante una forma de gobierno de esas que Aristóteles llamaba impuras.
en donde, pues lejos de que el poder se ejerza en beneficio del pueblo, se va a estar ejerciendo pues en beneficio de una sola persona o de un solo grupo. Entonces, tratándose de lo que va a ser este poder, y de acuerdo inclusive a nuestro artículo 49 de la Constitución vigente, pues se establece que el supremo poder de la Federación se va a distribuir para su ejercicio en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se establece muy claramente que ninguno de estos poderes deben de ejercerse por una persona o una sola corporación, en el entendido de que se deba distribuir para un mejor ejercicio. Pero algo que esto lo vemos dentro de la propia evolución de la Constitución, tiene que ver con el tema de estos llamados entes que en nuestra Constitución vigente forman parte de otro pues, materialmente dicho poder, que tienen que ver con los órganos constitucionales autónomos, que no dependen de ninguno de los tres poderes formales. Es decir, de acuerdo a nuestro origen constitucional, pues solamente identificamos un supremo poder que se distribuye en tres. Pero de acuerdo a la evolución y a las circunstancias actuales, pues prácticamente identificamos otro poder que deriva de estos llamados órganos constitucionales autónomos. Una de los comentarios que también en sus conferencias nos decía el doctor Jorge Carpizo, nos hablaba que una constitución es un juego dialéctico entre el ser y el deber ser. La constitución de un país debe ser dinámica, es un duelo permanente entre el ser y el deber ser, entre la norma y la realidad. Es decir, una constitución, pues al igual que una norma, lo que busca es que pueda tener una forma de actualización, una forma en que se pueda reformar para poderse actualizar de acuerdo a las circunstancias propias de una sociedad. Yo no quisiera tocar el tema de la Constitución de 17 porque obviamente eso nos da para hablar de mucho, y ya habrá un curso especialmente para hablar de la Constitución de 17. Pero en cuanto a la Constitución de 1824, y hablando de este tema que tiene que ver con la posibilidad de que se vaya a actualizar su contenido, porque sabemos que si el derecho se permanece estático, pues indudablemente puede haber pues un quebrantamiento por parte de una sociedad, en el sentido de que un marco jurídico no le está permitiendo atender las demandas que son naturales dentro de cualquier grupo colectivo, en cualquier estado, en cualquier país. De ahí que dentro de esta posibilidad hay una situación pues bastante peculiar en la Constitución de 1824, que la vemos reflejada en sus últimos artículos, que tiene que ver con la forma de reformar la propia Constitución de 24. Y esto tiene que ver con uno de los principios que nosotros tenemos dentro de la teoría constitucional, que tiene que ver con el llamado principio de reformabilidad. Y esto tiene que ver con el tema de las clasificaciones de las constituciones. Cuando las constituciones las clasificamos desde el punto de vista de su reformabilidad, se van a establecer en dos tipos: lo que tiene que ver con las llamadas constituciones rígidas y las constituciones flexibles. Es decir, cuando hablamos de una constitución rígida, es cuando en una constitución se van a establecer mecanismos muy específicos para que se pueda reformar una constitución, mecanismos que en teoría no van a ser fácil que se vaya a instrumentar todo este proceso para que se pueda reformar. Es decir, generalmente la comparación tiene que ver con la forma en cómo se va a reformar o cómo se va a llevar a cabo un proceso legislativo, en donde generalmente para poder reformar o crear una ley se va a establecer única y exclusivamente una mayoría absoluta, es decir,
el 50% más uno de los legisladores presentes son los que van a permitir que una ley pueda ser reformada. Pero cuando hablamos de una constitución que es rígida, se va a aumentar el mecanismo o la exigencia para poder determinar el número de legisladores que deben de aprobar esta reforma constitucional. Generalmente se habla de una mayoría calificada, es decir, de 2/3 partes de los integrantes presentes. Y esto tiene mucho que ver en el sentido de que si dentro de un Congreso van a existir pues distintos grupos, lo que se busca es que haya un consenso al momento de que se va a reformar una Constitución. Esto permitirá que las reformas a una Constitución no sean arbitrarias, que el consenso que se pueda tener dentro de lo que es una asamblea permita pues realmente llevar a cabo grandes pactos para que estas reformas pues no vayan a tener pues un trasfondo que, lejos de beneficiar al propio pueblo, pues lo puedan ir instituyéndolo pues en su propio perjuicio. Y esto tiene que ver porque cuando hablamos nosotros de la Constitución de 1824, ¿cuál es la forma en cómo se establece para establecer un mecanismo en cuanto a su reformabilidad? Y esto pues podríamos nosotros decir que se estableció un principio flexible, es decir, porque simplemente se establece que para poder reformar la Constitución de 24, única y exclusivamente, se tiene que seguir el proceso legislativo ordinario. Y el proceso legislativo ordinario que se establece dentro de la Constitución de 24 solamente habla de esta mayoría absoluta, es decir, del 50% más uno de los legisladores presentes de esa asamblea. Entonces, es ahí donde nosotros identificamos este principio de flexibilidad. Pero algo que es interesante, que se puede ver dentro de la Constitución de 1824, tiene que ver en cuanto a que va a establecer tiempos para que se pueda llevar a cabo una reforma. Es decir, la Constitución de 1824 establece en sus últimos artículos que cualquier observación o reforma que se le pueda hacer a la Constitución de 24 no podrá hacerse hasta llegando al año 1830. Es decir, se da un momento en el que se establece o se blinda la Constitución para que durante 6 años no sufra alguna modificación. Pero una vez que llegamos a 1830, de acuerdo a la propia Constitución, esta nos va a decir, bueno, una vez que llegamos a 1830, lo que va a ocurrir es que las legislaturas de cada uno de los estados van a poder enviar sus observaciones para reformar la Constitución al Congreso ordinario que tenemos nosotros ya para esos momentos. Y ese Congreso únicamente va a revisar la observación que hace cada legislatura de cada estado, y el siguiente Congreso, la siguiente integración, es quien se va a encargar de discutirlo y en su caso aprobarlo. Es decir, es un proceso que resulta para tratar de mantener los principios de la Constitución de una forma más permanente posible. Y particularmente el artículo 171, el último de la Constitución de 1824, va a hacer una mención que es muy importante para nuestro tema, y tiene que ver con aquellos principios sobre los cuales no se va a permitir una modificación, es decir, que se van a mantener intocables ante cualquier posibilidad de una reforma constitucional que se lleve a cabo desde el punto de vista formal en cuanto se establece en esta ley fundamental de 1824. Y aquí me permito darle lectura textual. Dice el artículo 171: jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establecen la
libertad e independencia de la nación mexicana. Y su religión, la forma de gobierno, la libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la Federación y de los estados. Entonces, estos principios sí los va a blindar la Constitución de 24. Si alguien tuviese, por ejemplo, alguna inquietud sobre nuestra Constitución vigente, la de 17, si se encuentra un artículo parecido en donde se estén blindando, se estén protegiendo algunos principios que tienen que ver pues, con la base fundamental de la organización jurídico y política de nuestro país, pues no lo tenemos. O sea, así como se establece aquí, en donde expresamente que se hable de que jamás se podrán reformar esos artículos y principios de libertad e independencia. Digo, para efecto de no tener que el día de mañana, en 1824, se estableciera que vamos a formar parte nuevamente de España o de algún otro país. Si lo que se buscaba era precisamente poder tener ya el reconocimiento formal de la independencia por parte de España. Y pues bueno, hablando de la forma de gobierno, esta forma de gobierno que va a establecer la propia Constitución de 1824 tiene que ver con el contenido del artículo 4 de la Constitución, en donde establece: la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular, federal. Es, digamos, este artículo 4 en donde se van a sentar las bases del diseño institucional que nuestro país va a tener ya en su primer constitución del México independiente y primer constitución federal de lo que es nuestra propia historia de México. Cuando hablamos del elemento republicano, ¿qué debemos de entender cuando hablamos de una república? Más allá de su concepto etimológico, que sabemos que proviene de la llamada res pública, de la cosa pública, de la cosa que tiene que ver con el Estado. Cuando hablamos nosotros de una república, nosotros tenemos que identificar que lo que se busca es que la renovación del titular del Poder Ejecutivo sea de una forma periódica y no tenerlo, pues obviamente a manera de una monarquía absoluta en donde únicamente el ejercicio del poder se estaría transmitiendo pues en forma hereditaria. Aquí lo que se busca es garantizar que la forma en cómo se va a ejercer este poder público sea a través de una sola persona, que en el caso de la Constitución de 1824, y cuando hablamos nosotros de lo que tiene que ver con el Supremo Poder Ejecutivo, se va a residir en un presidente de la República, y para 1824 se estableció la figura del vicepresidente. Eso es algo que es pues como parte de estas ideas que se retoman de la Constitución de los Estados Unidos de América, pues una de esas pues tiene que ver en cuanto al poder ejecutivo, por lo que hace a un presidente y a un vicepresidente. Inclusive la duración que va a tener el presidente tiene que ver también pues con un modelo que pues proviene de los Estados Unidos, que hablamos de un ejercicio de 4 años. Así es como algunos de esos principios se empiezan a retomar para poder ser incorporados dentro de nuestra Constitución de 24. Cuando hablamos también del elemento representativo que debe de tener nuestra nación, esto tiene que ver desde el punto de vista en que pues una sociedad sabemos que es muy difícil que pueda organizarse en su conjunto, es decir, se requieren tener forzosamente representantes para que estos a su vez puedan llevar la voz del pueblo, puedan llevar la voz dentro de lo que es una asamblea o un congreso o un parlamento, y que estas voces realmente puedan reflejar lo que tiene que ver con la atención de las demandas ciudadanas. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con este elemento representativo es establecer desde nuestra Constitución la posibilidad de que nosotros podamos elegir
a aquellas personas que van a llevar, cuando menos formalmente, nuestra voz ante una asamblea. Y como representantes directos de nosotros como ciudadanos, únicamente tenemos desde el punto de vista formal a los diputados. Y esto porque, de acuerdo a la configuración de la Constitución de 24 y lo que pues prácticamente continúa en 57 y en 17, los diputados van a ser los representantes de la nación. Nación desde el punto de vista sociológico, desde el elemento humano. Entonces, los diputados son los únicos representantes que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa con el Senado? Desde el punto de vista formal, y especialmente cuando nosotros hablamos de la Constitución de 1824, tiene que ver con que los senadores van a representar a los estados. Pero eso es algo que generalmente hemos repetido en forma constante y hasta la actualidad. A la pregunta, ¿los senadores a quién representan? Y la respuesta automática suele ser, los senadores representan a las entidades federativas, a los estados. Digo, si les preguntamos a algún senador que nos diga en dónde se encuentra el fundamento, no lo hay. Y no lo hay ni en la Constitución, ni en el reglamento del Senado, ni en la ley electoral, ni en ningún otro momento en el que nosotros podamos identificar específicamente si los senadores realmente representan a los estados. Y en el caso de la Constitución de 24, sí representaban a los estados por una situación bastante peculiar, conforme lo establecía el artículo 25, que dice: el Senado se compondrá de 2 senadores de cada estado. Para 1824 solamente teníamos nosotros 19 estados, pero digo, se pueden parecer pocos y alguien puede decir, bueno, pues actualmente tenemos 31 estados y un distrito federal, tenemos más. Bueno, el pequeño detalle es que teníamos 19 estados, pero teníamos todo el territorio que sabemos que ahora pertenece a los Estados Unidos de América. Entonces teníamos muchísimo más territorio, pero de acuerdo a la organización territorial o a las demarcaciones territoriales, pues obviamente eran estados muy grandes, pero solamente pues numéricamente teníamos menos que actualmente, que hablamos de 19, pero territorialmente era pues muchísimo más lo que teníamos antes que lo que tenemos para estos momentos. Entonces se dice: el Senado se compondrá de 2 senadores de cada estado elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas y renovados por mitad de 2 en 2 años. Entonces, en 1824, con esta Constitución Federal, cuando hablamos de los senadores, estos provenían de las legislaturas de los estados. Sí había una representación de los estados, considerando que ellos eran los encargados de poder ofrecer pues estos 2 senadores por cada una de sus demarcaciones ante lo que tiene que ver con esta llamada Cámara de Senadores, que también pues sigue un modelo bicameral como era la Constitución de los Estados Unidos de América. Esta Constitución de 24 pues sí privilegió desde su inicio tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, situación que no fue así en 1857, porque ahí, durante una amplia discusión y una discusión pues muy cerrada, se decidió suprimir al Senado en 1857, se restableció en 1873, pero para efectos de lo que era el inicio de la Constitución de 57, sí solamente quedó un sistema unicameral, cosa que para efectos de lo que es la Constitución de 24, sí retoma lo que va a ser también esta idea de poder tener estas 2 cámaras. ¿Y qué implica tener un sistema bicameral? Pues al igual que lo que se establece dentro de lo que van a ser los llamados pesos y contrapesos que debe de haber en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que se busca es que en un sistema bicameral pueda existir también pesos y contrapesos.
Se supone que en un sistema bicameral va a permitir un mayor análisis de las leyes que se vayan a crear, porque en un sistema unicameral lo que provocaría es que una sola cámara, posiblemente por a través de un impulso o por una atención aparentemente urgente, pudiera estar pues prácticamente aprobando sin discusión una ley. Y lo que se busca y lo que se buscó en su momento es que este Senado de la República, esta Cámara de Senadores, pudiera tener una integración de personas pues con una mayor experiencia, considerando pues que el Senado pues viene de senectud, y lo que se buscaba a manera del Senado romano es que aquellos hombres con una mayor experiencia en cuanto a su entorno y también al ejercicio de su profesión pudieran brindar los mejores consejos o brindar las mejores alternativas para hacer frente a distintos asuntos que se presentaban dentro de nuestro país. Pero bueno, esto también permitía que tener un Senado iba a constituirse como una cámara de reflexión, una cámara que permitiera este mejor análisis de lo que pudieran aprobar, en su caso, los diputados. De ahí que esta integración pues es la que permea hasta la fecha, a pesar de que la Constitución pues liberal del 57 decidió suprimir el Senado, pero una vez que se restableció en 1873, pues prácticamente de ahí hasta la fecha, obviamente tenemos el Senado, y pues el Senado pues seguirá existiendo, aunque pues obviamente hay voces que dicen que para qué lo tenemos o que es necesario una reducción de las cámaras, que indudablemente ese es un tema pues muy interesante, saber si sería o no pertinente tenerlo. Pero sí que nos permitas identificar que dentro de este sistema bicameral nos va a dar mayores elementos para que podamos nosotros tener muy particularmente esta reflexión en cuanto a las leyes que se vayan a estar teniendo, y más aún cuando hablábamos de las reformas a la propia Constitución que se señalaba aquí en esta propia Constitución en su parte final. Ahora, dentro de este esquema de clasificaciones de las constituciones, en donde todas las constituciones de una u otra forma van a tener o van a encontrar una cabida, hablamos desde el punto de vista de su formulación jurídica. Una constitución pues simplemente va a ser una constitución escrita o no escrita, o codificada o dispersa, según como se le quiere denominar. Pero cuando referimos nosotros particularmente a este tipo de constituciones, ¿cuál podría ser la ventaja y la desventaja que nosotros tuviésemos para identificar que es mejor una constitución escrita o una no escrita? Digo, indudablemente, para efectos de lo que es pues nuestra idiosincrasia, indudablemente tener una constitución escrita nos permitirá pues identificar de una forma pues muy puntual, primero, pues cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que tenemos nosotros como gobernados, y también cuáles van a ser las atribuciones que van a tener las autoridades, y que esas atribuciones pues van a tener un punto que es un principio que también se establece, que toda autoridad única y exclusivamente puede ejercer las atribuciones que tiene expresamente conferidas. Situación que va a ser de una forma distinta para nosotros los gobernados, en donde va a aplicar aquel principio que se establece, que nosotros como gobernados tenemos permitido hacer todo aquello que no nos está prohibido. Entonces, las autoridades no pueden decir exactamente lo mismo, porque ellos simplemente necesitan saber qué es lo que se establece desde una Constitución y en las leyes fundamentales o en las leyes secundarias, de las cuales se van a ir derivando las distintas atribuciones que van a ir teniendo. De tal forma que, insisto, de acuerdo a nuestro contexto, tener identificados lo que tiene que ver con una constitución codificada o escrita, pues sí va a ser indispensable.
Imagínense nada más en nuestro contexto, no tener y dejarlo todo a la costumbre, pues ¿la costumbre de quién? Y aún así las costumbres pues son distintas en la zona metropolitana que en alguna otra región del norte o del sur del país. En el caso de un ejemplo de una constitución que es el ejemplo tradicional que se tiene, es hablar de Inglaterra, en donde ellos no cuentan con una constitución como tal que sea escrita, que sea codificada, pero que ellos se van más a una constitución consuetudinaria, es decir, una constitución en donde de acuerdo a la costumbre y a los precedentes de distintos asuntos se puedan ir determinando la forma en cómo se van atendiendo o resolviendo los asuntos o las controversias que se van a ir presentando. Cada modelo de cada país indudablemente tiene que ser muy particular de acuerdo a sus propias circunstancias. Pero pues las nuestras, obviamente, si queremos saber por qué tenemos la constitución que tenemos actualmente, pues indudablemente hay que irnos hacia nuestra historia de México, que va totalmente vinculada con nuestra historia constitucional. Entonces, cuando hablamos de este tipo de clasificaciones, pues es muy sencillo identificar que nuestras constituciones que hemos tenido en México, aún con estos ejercicios de las leyes centralistas, pues simplemente todas han sido escritas, todas han sido codificadas. También hay otra clasificación, además de la que mencioné hace un momento, de la reformabilidad, otra clasificación que tiene que ver con su origen. Es decir, cada constitución va a tener un origen muy particular de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su propio contexto. Cuando nosotros tenemos que identificar cada una de nuestras constituciones, pues indudablemente hay que ver cuál es lo que la teoría constitucional nos dice que identifiquemos. La primera de estas posibilidades tiene que ver con una constitución otorgada. Esta constitución otorgada es cuando un Estado monárquico le va a entregar, le va a otorgar, va a tener pues el detalle de poderle darle a un pueblo una constitución. Entonces, este ejercicio de una constitución otorgada, pues es algo pues que no muchas veces lo hemos visto dentro de la propia historia universal, dentro del propio constitucionalismo universal. Pero tenemos otra subclasificación desde este punto de vista que tiene que ver con una constitución que tiene que ver con las llamadas impuestas. Es decir, cuando aquí ya no se trata de que va a ser el monarca el que le otorga la constitución hacia un pueblo, sino esto tiene que ver cuando va a ser el parlamento el que va a imponerle al monarca una constitución. Y un ejemplo muy particular de este tipo de constituciones llamadas impuestas tiene que ver con la llamada Carta Magna de Juan Sin Tierra, de Inglaterra, esta Carta Magna de 1215, que de hecho pues estamos a un mes de que se esté conmemorando sus 8 centenarios, los 800 años de esta llamada Carta Magna de Juan Sin Tierra. Y de hecho, cuando nosotros a través de utilizar o de identificar nuestra Constitución solemos decirle Carta Magna, la verdad es que la única Carta Magna que ha existido es esta de 1215. Nada más que pues nosotros, pues, para efecto luego de darle distintos significados o distintas formas de mencionar a nuestra Constitución, pues simplemente se ha dado por utilizar Carta Magna. Pero insisto, esta, la de 1215, que se va a conmemorar sus 800 años, es un punto de partida muy importante para el constitucionalismo universal, derivado de que por primera vez en un documento ya formal, a pesar de que no tenía todavía esas dos partes, dogmática y orgánica, pero ya se empezaron a establecer estos límites al poder público dentro de una constitución. Se empezaron a mencionar también en esta carta de 1215 algunos elementos sobre derechos y garantías. ¿Cuáles van a ser aquellos derechos y garantías mínimos que un grupo colectivo, que una sociedad
realmente pudiese tener. Pero esto nos va a dar un punto de partida para identificar las vertientes ideológicas del constitucionalismo. Digo, esta es una muy específica. Las constituciones francesas de 1791, 93, 95, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es el principal documento de donde se van a desprender ya este catálogo de derechos. La Constitución de los Estados Unidos tiene como iniciador de este sistema presidencial y este sistema federal. Y uno y otro de los elementos y vertientes ideológicas, pues particularmente tiene que ver ya hasta 1917 con nuestra Constitución vigente, que es a través de ella con la que va a iniciar el constitucionalismo social, y no así va a iniciar como pues luego se piensa, que es a través de la Constitución de Weimar de 1919, sino nuestro constitucionalismo social exactamente es a partir de 1917. Entonces, tenemos sobre este tipo de clasificaciones otorgadas, impuestas. Hay otras que van a considerarse como llamadas pactadas. Cuando hablamos nosotros de las constituciones pactadas, pues obviamente lo primero que nos viene a la idea es la idea del consenso, en donde pues a través de este pacto que pueda haber entre los gobernantes y los gobernados, se pueda determinar el momento en el que se vaya realmente a identificar pues cuáles van a ser los aspectos que tanto los gobernantes se van a delimitar para ejercer el poder público y cuáles van a ser los derechos que va a tener realmente una sociedad. Otra de las clasificaciones tiene que ver por voluntad de la soberanía popular, es decir, en donde va a tener como origen inicial el propio pueblo, en donde derivado de que el pueblo es el detentador original de la soberanía, en donde el pueblo a través de la soberanía y a través del elemento representativo va a poder dotarse de una constitución ejerciendo su soberanía a través de un poder constituyente. Este poder constituyente es el que va a tener como fin crear una constitución. Entonces, si nosotros atendemos a este tipo de clasificaciones desde el punto de vista de su origen, en cuanto a si son otorgadas, impuestas, pactadas o por voluntad de soberanía popular, obviamente aquí si quisiéramos identificar a la Constitución, particularmente la de 1824, pues no es una Constitución que pueda considerarse como otorgada, porque pues aquí no hubo una Constitución que el monarca sea el que le entregue, ni tampoco el Parlamento le impuso al monarca la Constitución. Cuando hablamos si es pactada, pues tampoco realmente podemos pensar que hubo un consenso entre los gobernantes y los gobernados, sino aquí identificamos que al ser la primer constitución del México independiente, tenemos que identificarla específicamente que la Constitución de 24 tiene la característica de ser una hecha por voluntad de la soberanía popular. Entonces, esta Constitución de 24 nos va a permitir identificar que desde el punto de vista de su origen es por voluntad de soberanía popular, desde el punto de vista de su reformabilidad tiene esta posibilidad de flexibilidad en cuanto a la votación que se puedan llevar a cabo estas reformas, y también vamos a identificarla desde el punto de vista de su formulación escrita, por lo que hace a que su formulación que va a ser una constitución escrita. Ahora, dentro de esta Constitución de 1824, pues aquí tengo unos pequeños números que realmente nos hacen, cuando menos, reflexionar cómo fueron evolucionando los textos, hablando desde su contenido. Porque uno de los principios jurídicos que existen es pues que toda persona, todo hombre, toda mujer, pues debe el principio es: la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento.
Pero ¿cómo se puede obligar a que se cumpla una ley o una constitución si no se conoce su contenido? O inclusive, si su contenido a lo mejor se conoce de una lectura, muchas veces la comprensión del contenido pues tampoco es sencillo. Y obviamente lo que se buscaría deseablemente es que una constitución pudiera tener el mayor número de principios y el menor número de reglas. Porque si tenemos nosotros dentro de una constitución el mayor número de principios, estos van a permanecer pues lo más permanentemente dentro de una constitución. Principios sobre derechos fundamentales de los ciudadanos, obligaciones, la forma en cómo se va a organizar el poder público en esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la forma de Estado, que pues tenemos que una forma de Estado federal, que va a permitir una organización pues jurídica y política en donde cada Estado, cada demarcación territorial pueda contar con sus propias autoridades, pero siempre unidas a lo que se va a establecer en una constitución federal. Y además también hablar de la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, y por supuesto ya tenemos ya consagrado en la Constitución de 17 el principio laico. En la Constitución de 24 pues seguía siendo una constitución que manifestaba pues una intolerancia religiosa. Pero estos principios, entre más se puedan establecer en la Constitución, más principios y menos reglas, nos va a permitir tener una constitución pues lo más estable, que sea más fácil poderla explicar, poderla comprender por cualquier ciudadano. Simplemente veamos, la Constitución de 1824 tenía un promedio de 10,000 palabras en 242 artículos. Ahora, en 242, que de acuerdo a las que hemos tenido, pues ha sido la que tiene pues, prácticamente el mayor número. En 1824 la Constitución tenía 171 artículos y tenía 10,400 palabras en promedio. En el caso de la Constitución de 1857 tuvo 128 artículos y un promedio de 8,000 palabras. O sea, ahí se reduce tanto en artículos como en número de palabras. Para 1917 la Constitución tuvo 136 artículos, que lo sigue teniendo, y un promedio de 26,000 palabras. Y si alguien pregunta, ¿y la Constitución vigente actual a 2015 cuántas palabras tiene? Pues tiene un promedio de 63,700 palabras, igual en 136 artículos, es decir, ha crecido pues 2 veces más de la publicación en 1917. ¿Esto qué nos dice? Pues simplemente la forma en cómo desde el punto de vista institucional se busca que una constitución pueda mantener su vigencia, pueda mantener su actualidad. Eso es algo que es lo que se ha buscado con la Constitución de 17. En la Constitución de 24 se hizo esta protección que les comentaba hace un momento, en donde no se iba a reformar, sino hasta a partir de 1830. Las condiciones pues hicieron que no tuviese alguna reforma. Pero cada una de estas constituciones, pues obviamente ha tenido, la que tuvo menor palabras, pues fue la de 1857, y pues prácticamente pues una constitución fundamental y que pues en su origen pues sigue siendo la base de la Constitución de 1917 vigente que actualmente tenemos. Y bueno, si alguien tiene alguna duda por qué o si les conté las palabras, pues digo, no, yo no las conté. Afortunadamente, pues ya la computadora nos permite hacer el conteo exacto de las palabras. Pero sí es exactamente estas reflexiones que en esta sesión pues yo les quería estar comentando, y yo aquí haría una pausa para poder escuchar las dudas, preguntas que ustedes tuviesen, para poder ahondar en algo que ustedes tuviesen algún interés en particular. De antemano, pues yo les agradezco muchísimo su atención, por estar aquí en esta sesión, por estar tomando este curso de federalismo y centralismo, y pues bueno, pues seguirán las sesiones y seguirán los cursos, así que esperamos pues tengan la posibilidad de estarlos tomando pues constantemente. Muchísimas gracias.